Zenos era un fracasado que lo echaron de su grupo, sin saber que era un sanador rango S. Ahora sin trabajo, decide reiniciar su vida abriendo una clínica, pero termina criando por accidente a poderosas chicas bestias. El día que lo echaron, Aston, el líder, le dio una moneda de oro como indemnización por todo su tiempo desperdiciado. Zeno intenta defenderse, pero se burlan de él y le advierten que nunca mencione que fue parte de su equipo, así que tomó el dinero y se fue. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, una joven elfa llamada Lily era maltratada por unos traficantes, y cuando se defendió, uno de los traficantes la apuñaló, haciendo que su compañero lo regañara por arruinar su mercancía. Mientras discutían, Zeno se acercó y al ver a la chica moribunda, ofreció comprarla con su indemnización. Tras aceptar el dinero y marcharse, Zeno se acercó a Lily y la sanó en segundos. Ella se sorprendió, creyendo que ya estaba en el más allá. Estaba asombrada de lo fácil que la sanó sin un largo hechizo. Mientras lloraba, le agradeció por darle una segunda oportunidad y se presentó. Al preguntarle quién era, Zenos se presentó como un sanador autodidacta sin licencia, dejando claro que era un don nadie. Justo en ese momento, su estómago rugió, así que le ofreció comprarle ropa nueva y algo de comer. Más tarde, se sentaron juntos en un restaurante y mientras Lily comía feliz, le preguntó a Zenos por qué no comía. Él dijo que no tenía hambre, pero la verdad era que sus finanzas estaban más rojas que un ex tóxico. Curiosa, Lily preguntó a qué se dedicaba y Zenos admitió que lo habían echado de su antiguo grupo de aventuras y estaba desempleado. En ese momento, un hombre lagarto llamado Sande entró con el brazo lastimado. Zenos notó que su lesión era por un arma mágica y se puso a sanar de inmediato. Al terminar, Zeno quedó sorprendido y preguntó quién era. Entonces Lily presentó a Zeno como un sanador de bajo presupuesto. Sin embargo, Zeno dijo que nunca había oído de un sanador tan poderoso, y en medio de la emoción, el agradecido Zeno le dio unas monedas de oro a Zeno y se fue prometiendo recordarlo. Esto dejó a Zeno momentáneamente aturdido. Cuando se dio cuenta de que era normal que le pagaran por hacer eso, declaró que abriría una clínica de sanación. Sin embargo, como no tenía licencia, dijo que sería una clínica clandestina. Lily insistió en convertirse en su asistente, y cuando trató de negarse, ella le recordó que él era su maestro, así que aceptó dejarla unirse. Después, fueron a la parte abandonada de la ciudad en busca de un lugar para la clínica y encontraron una casa vieja que estaba intacta. Una asustada Lily le advirtió que esos lugares solían albergar ratas, pero a Zenos no le importó. Al entrar en la casa, Bloody lo siguió de cerca y iluminó el lugar con magia de luz. Mientras miraban alrededor, apareció un espectro llamado Carmilla y trató de atacarlos, pero Zenos la repelió con su magia sanadora. Luego se disculpó con Carmilla por irrumpir en su hogar, pero dijo que no podía irse porque era la única propiedad Prime en la zona y le propuso que los aceptara como inquilinos. Por supuesto, a Carmilla no le interesó y convocó más ratas para echarlos, pero Zenos las dispersó fácilmente al mismo tiempo. Al darse cuenta de que no podía derrotarlo, Carmilla aceptó dejarlos quedarse con la condición de que no pudieran subir al segundo piso. A la mañana siguiente, después de terminar de instalar la clínica, Zendo entró con su hermana Sofia, que también tenía una herida de bala. Tras examinar la herida, Zenos informó a Sofia que tendría que amputarle el brazo y le cobraría 1 millón por hacerlo. Sofia le dijo que era bastante atrevido al cobrarle eso porque sabía que era Sofia, la Tornado. Al escuchar esto, Zenos se dio cuenta de que estaba en presencia de una de las 3 jefas de los barrios bajos y líder de los hombres lagarto, que era un Robin Hood de bajo presupuesto. Zenos explicó que no solo le cortaría el brazo, sino que también lo regeneraría, lo que era bastante complicado, así que no lo haría gratis. Agregó que había jurado nunca trabajar sin cobrar, pero ella ya estaba insistiendo diciendo que era imposible que algún sanador regenerara un brazo. Al ver lo seguro que estaba, Sofia aceptó dejarlo hacer lo suyo. Para empezar, invocó un bisturí hecho de su maná, el cual ella también dijo que nunca había visto, y mientras realizaba la amputación, también adormecía el dolor con magia sanadora. Después combinó magia defensiva y varios hechizos curativos para regenerar el brazo desde los huesos hasta los músculos y la piel, sorprendiendo a Sofia, quien lo alabó por ser un sanador de clase mundial. En ese momento, Zenos notó a Carmilla colgando del techo y preguntó quién era. Zenos explicó que era su compañera de casa, lo que sorprendió al chico al enterarse de que vivía con un espectro. Luego, Sofia dijo que enviaría a su gente con Zenos para tratamiento. Días después, mientras Lily y Zenos discutían sobre la guerra territorial entre los hombres lagarto, orcos y hombre lobo, de repente,
La puerta se abrió de una patada por unos hombres lobo que entraron como si fueran los dueños. Su líder, Linga, dijo que había venido por él porque su curación de los hombres lagarto les había dado ventaja sobre su gente en la guerra, y eso no le gustaba. Inmediatamente lo atacó con un hacha, pero para su sorpresa, se rompió contra su barrera defensiva. Zenos entonces indicó a Lily que esperara en la sala trasera mientras él atendía a sus invitados. Después de que ella se fue, Linga ordenó a sus hombres que atacaran a Zenos. Como era de esperar, no pudieron lastimarlo, y cuando Linga se dio cuenta de que estaba lidiando con un Goyo de bajo presupuesto, ordenó a sus hombres que destruyeran el lugar. Zenos intentó disuadirlos, pero se negaron a escuchar hasta que apareció Carmilla. Queriendo maldecirlos por meterse en su lugar, Zenos le pidió con calma que se alejara, y cuando Linga vio que Carmilla le hizo caso, se puso a 4 patas y comenzó a disculparse. Resultó que los hombres lobo temían a los espectros, y al ver que él comandaba uno, concluyó que era alguien con quien no podían meterse, y obligó a sus hombres a disculparse también. Unos días después, un orco vino a buscar a Zenos para que lo siguiera a atender a Loewa, la líder de los orcos. Zenos aceptó ir con el orco al enterarse de que la condición de Loewa era grave, pero al llegar, se sorprendió al verla sentada en su trono. Por otro lado, Loewa estaba contenta de conocer al famoso médico subterráneo del que los hombres lagarto y hombres lobo habían estado hablando. Luego le preguntó si podía decirle por qué no podía moverse de su posición, así que Zenos se acercó para examinarla, escaneando su cuerpo en busca de lesiones externas. Esto le permitió descubrir que había ingerido una piedra de mana. Lo admitió que la había comido por error porque tenía hambre. La llamó tonta por cometer un error así, pero le dijo que no tenía nada de qué preocuparse, ya que saldría cuando fuera al baño. Cuando comenzó a alejarse, Logi le gritó, diciendo que la piedra pronto explotaría en su vientre porque había masticado parte de ella. Ella ya había aceptado su destino, pero sus hombres eran obstinados al negarse a dejarla, así que quería transmitir su fortuna a alguien que la usara bien, y Zenos era el afortunado. En lugar de emocionarse por heredar una fortuna, Zenos sacó su escalpelo y retiró la piedra en menos de 1 minuto, sorprendiendo a la gente de adentro. Para evitar que explotara todo el lugar, cerró sus manos, que protegió con magia defensiva. Los orcos estaban atónitos de que no resultara herido, pero Zenos lo desestimó como si no fuera nada y le devolvió la clave de su fortuna a Luo, diciendo que la tarifa era demasiado para el trabajo que había hecho. Impresionada por su humildad, Luo se rió y declaró que le agradaba Zenos. Afirmando que los orcos le debían una gran deuda, Zenos dijo que no necesitaba nada de ellos, pero Luo no lo escuchaba y le dijo que enviaría a su gente a actuar como seguridad para su clínica. Días después, por la noche, una Lily enfurruñada señaló que desde que Zenos hizo amistad con los reyes de los barrios bajos, han estado viniendo mucho a la clínica. Zenos estuvo de acuerdo, diciendo que era extraño que siempre vinieran, aunque no tuvieran lesiones, a lo que Lily se sorprendió, ya que era evidente que el denso aún no se había dado cuenta de la razón. Justo entonces, Carmilla intervino y reveló que era porque su natural Riz había atraído a los 3 villanos. También predijo que pronto librarían una guerra por él, pero Zenos asumió que Carmilla solo estaba bromeando y se negó a preocuparse por lo que había dicho. Semanas después, el comandante de la división de los Caballeros Reales convocó a Krishna, su vicecomandante, e informó sobre los rumores de que la guerra territorial en los barrios bajos se había calmado. Krishna no creía que eso fuera posible, ya que la enemistad entre las 3 facciones duró más que tu última relación. Pero el comandante no quería desestimar los rumores. Le preocupaba que si los rumores resultaban ciertos, el reino estaría en problemas, ya que la pelea constante entre los semihumanos distraía a la gente de todos los problemas del reino. No quería nada que hiciera dudar al pueblo del rey, así que ordenó a Krishna investigar al tercero que supuestamente había terminado con la larga enemistad. Justo en ese momento, Sino estornudó porque estaban hablando de él. Cuando su harem no oficial vio esto, asumieron que tenía un resfriado. Linga y Logi ofrecieron calentarlo con sus materiales de trama, haciendo que Lily se sintiera insegura, porque era tan plana como una pared. Así que salió corriendo a preparar un poco de té. Entonces, Zenos les dijo a las chicas que guardaran silencio para concentrarse en curar a Sofía y Sandy. Y cuando terminó, los hombres lagarto le agradecieron. Justo en ese momento, Lily regresó con el té y le preguntó a Sofía cómo se habían lesionado, ya que ya no estaban en guerra con los otros semihumanos. Sofía explicó que habían sido heridos por los caballeros reales mientras hacían su trabajo como ladrones. Curioso, Zenos preguntó si sus heridas de bala
también las causaron los caballeros, y Sofía confirmó que fue el vicecomandante apodado la Rosa de Hierro quien las hizo. Al oír esto, Carmilla, la eterna hechicera, predijo que Krishna sería la nueva adición al grupo de mujeres poderosas casadas con Zenos, pero Zenos no le creyó. Más tarde ese día, Krishna se adentró en los barrios bajos con una capucha para recopilar información sobre Zenos, pero el hombre lagarto al que interrogó se negó a decirle anything. Intentó forzarlo a hablar amenazándolo con su pistola, pero el tipo llamó a Sotia y Sendo, así que ella huyó. Mientras corría, se preguntaba cómo los hermanos se habían recuperado de sus heridas por disparo, pero decidió concentrarse en el tema en cuestión. Sin otra opción, vagó un poco y terminó en la clínica de Zenos, buscando direcciones de regreso a la ciudad. Sin embargo, cuando vio a Lily, asumió que Zenos la había secuestrado y le disparó con su pistola mágica. Lily inmediatamente defendió a Zenos, diciendo que él la había salvado. Así que Krishna se disculpó con la elfa por haber sacado conclusiones apresuradas. Justo entonces, Zenos habló desde dentro de la nube de polvo de hadas, sorprendiendo a Krishna. Entonces, ella preguntó cómo había logrado superar los efectos de su bala, a lo que él respondió que usó magia defensiva. Krishna no le creyó, ya que la magia defensiva no podía detener sus pistolas mágicas, así que se acercó para examinarlo. Al ver que realmente estaba bien, dijo que la única explicación era que él era algún tipo de gran hechicero. Pero Zenos le aseguró que su apellido no era Potter. Ella se presentó y le pidió su cooperación para llevar a cabo su investigación. Al escuchar su nombre, Zenos y Lily se sorprendieron. Pero Carmilla, que estaba ansiosa por decir "te lo dije", se reía en la esquina donde se había ocultado. Al final, Zenos puso una bandera para que todos supieran que se mantuvieran alejados de la clínica, y luego se sentó a hablar con Krishna mientras ella explicaba los detalles de su investigación. Dijo que estaba en los barrios bajos para encontrar y llevar ante la justicia al mediador que terminó la enemistad entre las facciones. Según ella, alguien con el poder de unificar los barrios bajos podría representar una amenaza para el reino. Al escuchar esto, Leile defendió al mediador, pero sus palabras hicieron que Krishna dudara de si conocía la identidad del mediador. Loyalty juró que no. Y aunque era obvio que estaba mintiendo, Krishna le creyó y dijo que no esperaba que su investigación fuera un paseo. Zenos luego se ofreció a mostrarle el camino de regreso. Pero mientras caminaban hacia la puerta, ella notó su mesa de examen y preguntó por qué estaba allí. Zenos mintió y afirmó que quería deshacerse de ella. Entonces Krishna le pidió que le dejara usarla por el momento. Ella explicó que necesitaba una base de operaciones durante su investigación y le ofreció pagarle por dejarla quedarse. Sin otra opción, Zenos aceptó y volvieron a tomar más té con Lily, quien estaba celosa de que la noche se quedara. Intentó demostrarle a Krishna que ella y Zenos eran pareja haciéndole hacer cosas por ella y viceversa, pero a Krishna no le importaba, lo que la molestó. Como última solución, intentó hacer un movimiento seductor que Carmilla le había enseñado, pero terminó durmiéndose en el regazo de Zenos y tuvo que ser llevada a la cama. Cuando Zenos regresó con Krishna, la vicecomandante le preguntó si conocía la identidad de los traficantes de esclavos, y él dijo que no. No estaba emocionada con la respuesta, ya que esperaba obtener información sobre la situación del tráfico en el reino. Cambiando de tema, preguntó si era posible que un sanador regenerara completamente un brazo, porque se había dado cuenta de que el brazo de Sofía estaba completamente curado, aunque la había dejado gravemente herida. Estaba segura de que el mediador era el responsable y juró que lo capturaría a toda costa. Por la forma en que hablaba, Zenos dedujo que no le gustaban los barrios bajos, así que le preguntó por qué, y ella dijo que era porque su madre había muerto allí. La mujer pasaba sus días ayudando a los pobres, pero un día fue atacada por alguien que intentó robarle su anillo y murió. Así que Krishna decidió convertirse en una heroína invisible, impartiendo justicia a los criminales en los barrios bajos para evitar que otra persona sufriera el mismo destino. Su determinación la ayudó a ascender rápidamente, y así se convirtió en la vicecomandante más joven en la historia de los caballeros reales. Su voluntad inquebrantable en cuanto a sus deberes le valió el apodo de Rosa de Hierro. Pero algunos la llamaban así porque su rostro era como una máscara de hierro, ya que le costaba sonreír desde el día en que murió su madre. Al día siguiente, Krishna salió a llevar a cabo su investigación. Entonces Cenobus bajó la bandera, mientras atendía a Sofía. Krishna regresó. En cuanto ambas mujeres se vieron, sacaron sus armas y exigieron saber qué hacía la otra allí. Lily intervino rápidamente, explicando que Sofía se había perdido y había venido a pedirles direcciones, pero eso no ayudó a disminuir la tensión.
Krishna cuestionó a Sofía sobre su brazo y trató de descubrir quién era el mediador haciéndola enojar, pero la chica era demasiado inteligente para dejarse manipular. Cambió de tema rápidamente y le dijo a Krishna que dejara de husmear en los barrios bajos por el grupo de tráfico, porque el verdadero cerebro era un noble llamado Calendar. Krishna no la creyó. Y cuando parecía que las cosas se iban a calentar, Zenos se interpuso entre ellas y le reveló a Krishna que él era el mediador que ella buscaba. Krishna no le creyó y supuso que solo lo decía porque se había puesto del lado de los demihumanos, y el mediador, Sochi, se fue. Bloody salió corriendo para ver hacia dónde iba y le dijo a Zenos que la caballero se dirigía en sentido opuesto a los barrios bajos, dándole a entender que iba a investigar a Calendar. Poco después, Krishna llegó a la mansión de Calendar y lo convenció de que le permitiera hacer una revisión de seguridad. Mientras se retiraba, se disculpó diciendo que iría al baño, pero en lugar de eso, fue a investigar la parte de la casa donde notó que había muchos guardias apostados. Para su sorpresa, descubrió una mazmorra subterráneas donde mantenían a los niños desaparecidos. Mientras trataba de convencer a los niños de que los sacaría, Calendar apareció de repente y le disparó con su arma. Luego dio su habitual discurso de villano, pero antes de que pudiera acabar con ella, Zenos y Sofía llegaron. El noble se molestó porque estaban invadiendo su propiedad y trató de disparar a Zenos, pero su magia defensiva le impidió salir lastimado. Dándose cuenta de que estaba a punto de ser atrapado, el hombre intentó escapar, pero cayó y perdió la pistola, que Zenos recogió y apuntó hacia él. Inmediatamente, Calendar comenzó a suplicar a Zenos que le perdonara la vida, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos, ya que Zenos estaba furioso por lo que había hecho a los niños. En el siguiente momento, le disparó al hombre, pero limitó la fuerza para que solo su ropa volara mientras se desmayaba de shock. Luego sanó a Krishna, cuyo brazo y costado habían sido desgarrados por el impacto del disparo de Calendar, y finalmente aceptó que él era el mediador. Eventualmente, con la ayuda del hombre lagarto, lograron sacar a los niños. Y cuando Sofía y Zenos intentaron irse, Krishna los detuvo para preguntarle a Zenos por qué la había salvado. Él le dijo que era porque todavía le debía por usar la cama de su clínica. Así que ella estalló en risas y él le hizo notar que en realidad no era una muñeca de porcelana sin emociones. Unos días después, mientras Zenos y Lily caminaban por los barrios bajos, pasaron por un lugar que le hizo recordar cuando conoció a Aston. El tipo pomposo había venido buscando a alguien para completar su grupo de aventuras y solo se había acercado a Zenos porque era el único que no parecía estar al borde de la muerte. Con el tiempo, Zenos trabajó duro para ayudar a Aston cada vez que iban a misiones. Lo sanó cuando se lastimó e incluso le dio algunos empujones para ayudarlo a pelear mejor. Pero Aston creía que había hecho todo eso por sí mismo y decidió darle la patada a Zenos. Regresando al presente, el antiguo grupo de Zenos fue a una cueva para completar una misión para un noble llamado Fennel, porque querían estar en las grandes ligas. El grupo, sobreconfidentemente, entró creyendo que la misión sería pan comido. Pero cuando se encontraron cara a cara con las zorros de fuego que debían cazar, rápidamente se dieron cuenta de que estaban en problemas. Afortunadamente, lograron escapar a pesar de que uno de ellos resultó gravemente herido, y Aston culpó a su compañero por su fracaso. Andrés le respondió, diciendo que él tampoco había hecho mucho. Pero antes de que pudiera responder, Gail preguntó si sus victorias pasadas habían sido por los hechizos de curación de Zenos. Astin dijo que era imposible, pero aceptó que necesitaban un sanador en el equipo y que volverían tras encontrar uno. Durante la pelea, Andras, el hechicero, fue alcanzado por una bola de fuego. Así que Amon empezó a curarlo y le dijo a Aston que debían ponerlo a salvo. Molesto, Aston ordenó la retirada y, una vez afuera, agarró a Gil exigiéndole saber por qué no había hecho su trabajo. Amon intervino rápidamente diciendo que la herida de Andrés no era por incompetencia y explicó que la magia defensiva de Gail fue lo que salvó su vida. Aún así, Aston se negó a creerlo y exigió que curara a Andrés para regresar a la cueva. Uman le dijo que su petición era absurda porque ni los sanadores de alto rango podrían restaurarlo sin llevarlo al hospital. Esto obligó a Aston a replantearse las cosas, pero su terquedad no le permitió aceptar que había cometido un error al despedir a Zenos. Le preguntó a Amon si alguien podía tener habilidades de sanación élite sin licencia, y ella dijo que no, lo cual reforzó sus delirios sobre que Zenos no era más que una carga. Más tarde, cuando regresaron a la ciudad, el sirviente de Fennel les informó que ya no necesitaban sus servicios porque habían fallado en su misión. Aston suplicó desesperadamente al hombre que les diera otra oportunidad,
y él lo hizo. Después de que el hombre se fue, Gao preguntó por qué había hecho eso si sus otros miembros estaban fuera de combate, y Aston le dijo que irían a buscar a Zenos. Aún se negaba a reconocer que Zenos les había ayudado, pero pensó que tenerlo de vuelta los ayudaría a salir adelante. Al día siguiente, fueron a los barrios bajos a buscar a Zenos, pero como no sabían dónde buscar, acudieron a Safia para contratarla y encontrar a Zenos. Una vez que Safia se enteró de que eran los idiotas desagradecidos que echaron a Zenos, les dijo que se largaran. Esto los llevó a visitar a Lingo, pero el lobo los trató igual que Safia, forzándolos a recurrir a Luo, quien también hizo lo mismo con ellos. Molesto y avergonzado, Aston trató de convencer a sí mismo que no los habían rechazado por Zenos. Pero fue interrumpido por Gael, quien vio a Zenos caminando con Lily. Inmediatamente fue tras Zenos y lo llamó, diciendo que había venido a llevarlo de regreso, pero Zenos lo sorprendió rechazándolo. Cuando le exigió saber por qué, Zenos le respondió que eran pésimas sus condiciones laborales y que solo regresaría si comenzaba a pagarle. Aston se negó a aceptar sus condiciones, y justo cuando le decía a Zenos que sabía que no tenía a dónde ir, la gente comenzó a llamarlo, agradeciéndole por curarlos. Algunos niños se acercaron a pedirle que jugara con ellos, y cuando Aston vio todo el cariño que recibía, su ira se intensificó. Cuando Zenos intentó alejarse, el egoísta imbécil trató de convencerlo para que volviera, pero Zenos se negó, lo que lo enfureció aún más. Trató de atacar a Zenos, pero Krishnan apareció de repente y le disparó, así que Zenos le preguntó qué hacía en los barrios bajos. Krishnan explicó que había venido a buscarlo, lo que llevó a Zenos a señalar que estaba lejos de la clínica. Krishnan no veía eso como un problema, y le dijo que si no fuera porque tenía mal sentido de la orientación, Zenos estaría muerto. Aston no podía entender por qué Krishna era amable con un don nadie como Zenos, así que se obligó a levantarse e intentar hablarle a Zenos otra vez. Krishna se volvió hacia él y dijo que lo arrestaría por intento de asalto, pero el cobarde dijo que era idea de Hills y corrió antes de que ella pudiera detenerlo. Días después, las chicas vinieron a visitar a Zenos en la clínica y le contaron sobre la visita de Aston. Dijeron que habían seguido a Aston y Giles para tenerles vigilados, pero lograron despistarlos y no se habían mostrado desde entonces. Blowy dijo que tal vez se habían rendido y regresado a casa, pero Sofía no creía que Aston fuera el tipo que se rindiera fácilmente. Para ella, podría haber ido al gremio subterráneo, conocido por aceptar todo tipo de trabajos, sin importar su naturaleza. Zenobis no creía que Astin llegara tan lejos, ya que contratar a alguien del gremio requería mucho dinero. Carmilla luego apuntó que si Astin había venido buscando recuperar a Zeno, eso significaba que estaba teniendo problemas, pero Sofía no compartía esa opinión. Le habló sobre una persona a la que todos llamaban el guía y dijo que esa persona aceptaría cualquier trabajo, independientemente de si había dinero de por medio. Más tarde, después de que las chicas se fueron, Lily encontró a Zeno sentado solo en la clínica, así que le preparó un té y se sentó con él. Después de un rato, se quedó dormida, así que él la llevó a su habitación y regresó para encontrar a Carmilla sirviéndose té, así que simplemente se sentó con ella. Mientras charlaban, Carmilla aprendió que Zenos había intentado revivir un cadáver, pero su maestro lo detuvo, enseñándole a usar su magia de curación para salvar personas en su lugar. Esto la llevó a hablar sobre vida artificial que se lograba usando antigua magia demoníaca para crear golems a partir de piedras especiales. Cuando Zenos finalmente se levantó para limpiar la mesa, la casa tembló como si un terremoto hubiera golpeado. Sin embargo, Carmela dedujo que el origen de los temblores venía de dirección de los barrios bajos, así que salió a investigar. Para su sorpresa, vio que los barrios estaban siendo atacados por un golem. Cuando ella y Zenos finalmente llegaron, el lugar estaba en ruinas, y el golem seguía destruyendo todo como un gorila enfurecido. Las chicas pronto se unieron a ellos y le dijeron a Zenos que había mucha gente herida, así que les pidió que encontraran y reunieran a todos los heridos en un solo lugar para poder atenderlos. Sin que lo supieran, desde la distancia eran observados por una figura encapuchada que resultó ser el responsable de crear al golem. Estaba impresionado de que su creación era tan destructiva como había anticipado, pero no estaba contento de que no fuera tan ágil como esperaba. No obstante, sintió que podía cumplir su objetivo y se preguntó cómo reaccionaría Zenos una vez que las personas a su alrededor comenzaran a morir. En los barrios bajos, los tres jefes y sus secuaces, no heridos, trabajaron juntos para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros. También reunieron a todos los heridos y los llevaron a Zenos, quien usó el hechizo de gran sanación para ayudar a todos.
Mientras seguía sanando a quienes le llevaban, Carmela notó que Zenos estaba un poco molesto y le preguntó por qué. Él dijo que era porque estaba trabajando de más sin paga y mencionó que si descubría quién era el responsable del ataque, no dudaría en actuar. El sujeto de su ira seguía observándolo, asombrado de que Zenos fuera capaz de sanar a tantas personas al mismo tiempo. Sin embargo, mencionó que todos sus esfuerzos eran en vano porque nada cambiaría hasta que se detuviera al golem. Finalmente, Zenos terminó de atender a todos los heridos, y mientras descansaba, Carmilla le dijo que el golem seguiría causando caos hasta que cumpliera sus órdenes. Con un suspiro, Zenos se levantó y dijo que iba a pelear contra el golem, lo cual sorprendió honestamente a Carmilla, pero Sofía y las demás insistieron en acompañarlo. Zenos aceptó su oferta y luego le preguntó a Carmilla qué debían hacer para derribar al golem. La espectro dijo que debían destruir la piedra mágica que formaba su núcleo, o de lo contrario, estarían perdiendo el tiempo. Armado con este conocimiento, Zenos instruyó a las chicas a atacar al golem, prometiendo apoyarlas con su magia. Las chicas cargaron de inmediato hacia el monstruo, y mientras luchaban, Zenos comenzó a usar su magia de potenciación sobre ellas. Esto las hizo prácticamente indestructibles, y a ellas les encantó. Por otro lado, Zenos mantuvo una cercana distancia con ellas para asegurar la efectividad de su potenciación, además de observar al Gollum. Una vez que se dio cuenta de cuánto tardaba en regenerarse, les pidió a las chicas que destruyeran ambas piernas, lo cual hicieron. Sin embargo, notaron en el último segundo que una chica se estaba escondiendo en el edificio junto al Gollum y se panicó porque estaba a punto de convertirse en un pancake. Zenos corrió a salvarla, pero antes de llegar, el Gollum ya se había caído. Sorprendentemente, se aseguró de que su brazo no aplastara a la chica, lo cual era inusual. Por supuesto, Carmilla hizo notar esto mientras Zenos escaneaba al Gollum con su magia, y una vez que descubrió algo, le preguntó a Carmilla cómo se podría crear un golem a partir de una piedra imperfecta. Esta pregunta sorprendió a Carmilla, y Zenos confirmó lo que ella estaba pensando al revelar que Aston estaba fusionado con la piedra mágica y actuando como el núcleo del golem. Resultó que había ido a ver al guía y le pidió ayuda para vengarse de Zenos, y el guía decidió matar 2 pájaros de un tiro al usarlo para probar su pequeño experimento. Desde su posición, el guía observaba a Zenos y se preguntaba qué haría ahora que descubrió el secreto del golem. La piedra mágica estaba completamente fusionada con Aston, y destruirla significaba acabar con la vida de Aston. Así que estaba emocionado por ver cómo se desarrollaría todo. De regreso en los barrios bajos, Zenos ordenó a las chicas que se retiraran y después de que se alejaron, Carmela apareció a su lado y dijo que regresaba a casa ya que el sol era su kriptonita. Una vez que se fue, Zenos comenzó a hablar con Aston, intentando ver si la charla era suficiente para detenerlo, pero pronto se dio cuenta de que no era así porque Aston estaba completamente consumido por su rabia. Sin otra opción, fue con todo contra el golem y logró abrir su pecho para revelar a Aston, a quien cortó con su espada de maná. Al ver esto, el guía se sintió decepcionado ya que esperaba un final más dramático, pero justo cuando estaba a punto de irse, se dio cuenta de que Aston seguía vivo. Zenos estaba destruía la piedra mágica y sanando a Aston al mismo tiempo, asegurándose de que sus cortes no fueran demasiado profundos para causar daño permanente. Esto sorprendió al guía que esperaba que estuviera agotado después de sanar a cientos de personas e incluso de apoyar a las chicas mientras luchaban antes. Aston pronto recuperó el sentido y le preguntó a Zenos por qué intentaba salvarlo, y Zenos le dijo que era porque necesitaba estar vivo para delatar al guía. También dijo que era porque le estaba agradecido por sacarlo de los barrios bajos y darle esa moneda de oro, la cual había usado para ayudar a Lily. Sin embargo, su principal razón para salvarlo era que él era un sanador, y sanar era lo que mejor hacía. Con eso, Zenos realizó el corte final sobre la piedra y salvó a Aston de las garras de la muerte. Más tarde, después de que el golem se convirtiera en arena, Aston finalmente admitió que Zenos era el protagonista y reconoció a regañadientes sus habilidades. Cuando empezó a suplicarle su perdón por todo lo que le había hecho, Zenos le dijo que levantara la cabeza para que pudiera reorganizar sus entrañas, pero no de una manera placentera. Aston intentó retroceder y defenderse, pero Zenos estaba decidido a vengarse y lo hizo con un puñetazo que lo dejó inconsciente. Cuando eventualmente despertó, Krishna estaba de pie sobre él, así que preguntó dónde estaba Zenos. Ella le dijo que el sanador había ido a casa y luego lo arrestó por múltiples crímenes, incluyendo nudismo público.
Como el puñetazo de Zenos había sido tan poderoso que lo había dejado desnudo, ella también le transmitió el mensaje de Zenos, que decía que había tomado la espada de Aston como pago y le dejó una moneda de oro, que Zenos había dejado como su indemnización. Ver la moneda hizo que Aston estallara en llanto, porque nunca en su vida pensó que Zenos le ofrecería una tabla de salvación. Al mismo tiempo, Zenos se encontró con las chicas en su camino a casa y ellas insistieron en llevarlo el resto del camino, así que las dejó. Mientras tanto, el guía decidió que era hora de esconderse y dijo que esperaba jugar con Zenos nuevamente. Días después, Krishna visitó la clínica para actualizar a Zenos sobre cómo iba la investigación para encontrar al guía. Ella dijo que habían ido al lugar donde Aston lo conoció, pero vieron que ya había abandonado el lugar. Sofía y los demás, que también pasaron por allí, dijeron que también habían hecho algunas indagaciones y aprendieron que el guía era un lobo solitario que solo había empezado a visitar el gremio recientemente. Krishna no apreció sus comentarios, así que hizo un comentario que casi desata una discusión. Después de que Zenos intervino, él apuntó lo extraño que era que estuvieran teniendo una conversación sin mirarse. Krishna respondió que era la mejor forma porque nunca se rebajaría a asociarse con criminales. Esto casi causó un argumento, así que Zenos los echó a los 4. Leili se acercó entonces a él y trató de sugerir que fueran a una fuente termal, pero antes de que pudiera decir algo, Sofía volvió y le robó el protagonismo. Después de que ella se fue, Linga, Lo y Krishna regresaron uno tras otro para sugerir lo mismo, y Zenos casi pierde los estribos. Una vez que estuvo a solas con Lily nuevamente, le preguntó qué había estado tratando de decirle, pero la chica le respondió enfadada. Esa noche, mientras Zenos se relajaba en el baño de hombres en la fuente termal, Sofía entró y se unió a él en el baño. Mientras hablaban, notó que se había acercado a él, y cuando lo mencionó, ella intentó tomar su salchicha a la fuerza. Justo en ese momento, Linga irrumpió en el lugar y después de regañar a Sofía por intentar probar la leche exótica de Zenos antes que ella, fingió desmayarse y trató de caer en los brazos de Zenos. Pero Sofía se interpuso en su camino mientras las dos luchaban entre sí y Lohi, sin ropa, salió de repente del agua y comenzó a hacer poses para seducir a Zenos. Al ver esto, él rápidamente miró hacia otro lado para evitar prenderse. «Vamos, amigo». Pero Linga y Sofía se lanzaron sobre ella. Krishna entró. Ella las reprendió por ser deshonestas, pero las chicas le dijeron que ella no era diferente. Y mientras la arrastraban a su ring de lucha, Zenos les gritó que salieran. Cuando regresaron al baño de mujeres, pasaron junto a Omen, quien comentó que eran un grupo extraño y desparejo. Después de que las chicas entraron al agua, Lola comenzó a hacer sus poses de Joy Doe nuevamente, causando que Lily, que había estado sentada en silencio, se sintiera triste. No le gustaba ser la única sin melones en el grupo, pero cuando notó que Oman era su hermana en la falta de trama, se animó y fue al agua. Justo en ese momento, Carmilla apareció y le dio algo de esperanza al decir que Zenos podría ser del tipo que no discrimina por manchas. Una vez que Laili se sintió mejor, Carmilla le hizo una broma pretendiendo ascender. Su pequeño truco llamó la atención de Aman y la sanadora inmediatamente intentó ejercer su control. Así que se dirigió al baño de hombres, para molestia de Zenos. Más tarde, el grupo cenó en su habitación, pero la obstinada Krishna seguía negándose a sentarse a la misma mesa que las chicas, incluso cuando Zenos la invitó. Después de la cena, Zenos acostó a Lily y se unió a Carmilla para tomar una bebida nocturna. Y mientras hablaban, le contó cómo las chicas convirtieron la cena en un concurso de beber y se desmayaron. Carmilla se rió de esto y le aconsejó disfrutar los momentos vivos mientras duraran, prediciendo que pronto se vería envuelto en algo loco. Cambiando de tema, Zenos preguntó cómo había llegado al manantial y ella señaló un bastón que Lily había traído, explicando que estaba atada a él. Esto llevó a Zenos a preguntar si le pertenecía mientras estaba viva. Pero Carmilla logró evadir la respuesta, así que él no insistió. A la mañana siguiente, hubo una explosión en la cocina que hirió gravemente al cocinero, y aunque Oman fue la primera en llegar, no pudo curarlo del todo. Cuando Zenos apareció, ella le suplicó que la ayudara a llevar al hombre al hospital más cercano, pero Zenos dijo que no hacía falta y se fue con Lele. Al instante, el hombre se incorporó y mientras su esposa lo abrazaba, Uman se dio cuenta de que Zenos lo había curado antes de irse, haciéndola preguntarse si era un santo o un curandero élite. Más tarde ese día, cuando regresó al hospital real, le contó a Becker, su supervisor, lo que había pasado y él se mostró intrigado. Preguntó si podía recordar algo significativo sobre Zenos y ella respondió que llevaba un abrigo negro.
Al oír esto, Becker se levantó y dijo que tenían que buscar a Zenos, sorprendiéndola, ya que inicialmente había dicho que no era necesario. Días después, Sande apareció con un Becker apenas consciente y le dijo a Zenos que se había desmayado tras toser mucho sangre. Lo colocó en la cama de examen y después de que Zenos hiciera un escaneo rápido, supo que Becker sufría de una enfermedad llamada pulmón rojo. Le pidió a Lily y Sande que se apartaran, ya que la enfermedad era muy contagiosa, pero se preguntó cómo Becker la contrajo, ya que había una cura. Al instante, Becker se sentó y tras elogiar a Zenos por su diagnóstico preciso, se presentó como un curandero élite del Hospital Real. Al momento, Umun irrumpió y comenzó a regañar a Becker por su ridículo plan de encontrar a Zenos enfermándose. Becker trató de defender sus acciones, pero de repente tosió sangre. Entonces sacó un frasco con medicina y bebió de él. Luego le explicó a Zenos que había tomado una droga que causaría los mismos síntomas que el pulmón rojo, pero le aseguró que estaría bien porque tomó el antídoto. Curioso, Zenos preguntó de dónde había sacado la droga, y Becker reveló que la había hecho mientras buscaba la cura para la enfermedad de pulmón rojo. Luego admitió que había venido en busca de Zenos después de escuchar que tenía un abrigo negro porque pensaba que era alguien que conocía. Zenos explicó que el abrigo pertenecía a su maestro, así que Becker preguntó el nombre de su maestro, y Zenos admitió que nunca se lo dijo. Después de escuchar esto, Becker invitó a Zenos a trabajar en el Hospital Real y ayudarle con el caso. Antes de que Zenos pudiera responder, los 3 jefes de los barrios bajos entraron y le dijeron a Becker que no lo dejarían llevarse a Zenos. Para tranquilizarlos y asegurarles que no quería hacerles daño, el doctor se ofreció a formalizar el trato con Zenos y prometió que a cambio le revelaría todo lo que sabía sobre su maestro. Las chicas no querían que aceptara el trato, pero Zenos estaba curioso, así que lo aceptó de todos modos. Cuando llegó al Hospital Real días después, Zenos se quedó asombrado de lo magnífico que era, mientras Umen y Becker lo guiaban a la oficina de Becker. Al llegar a la oficina, Becker repasó su plan, explicando que quería que Zenos ayudara a localizar a uno de sus estudiantes que había desaparecido recientemente. Había conseguido que Zenos entrara al Hospital Real como estudiante de investigación especial, dándole el privilegio de ir a cualquier lugar sin levantar sospechas. Tras la reunión, Oman llevó a Zenos a su dormitorio donde Lily le esperaba y cuando preguntó por qué estaba allí, Oman dijo que Becker había autorizado su presencia. Según las reglas del dormitorio, los miembros de la familia podían convivir y Lily estaba allí como hermana de Zenos. Aunque la chica tonta deseaba que la hubieran pasado por su esposa, Zenos agradeció a Oman por traer a Lily, y después de que ella se fue, Lily trató de actuar como una waifu, pero Zenos rápidamente la detuvo. Luego preguntó dónde había aprendido cosas tan absurdas, y antes de que pudiera responder, Carmela apareció en el sofá, reclamando crédito por ello. No se sorprendió al verla, pero le aconsejó que no saliera del dormitorio si no quería que la ejercitaran. Más tarde, Zenos fue a almorzar con Amon y discutieron sobre Afred, la persona desaparecida que debía encontrar. Mientras hablaban, su atención se centró en el gran grupo de curanderos que entraron en la cafetería. Su líder era el vicedirector del hospital, el profesor Goldrin, quien según Amon era un curandero avanzado de clase 7. Viendo que Zenos no entendía lo que quería decir, ella explicó que cada nivel de curación desde principiante hasta avanzado se subdivide en 7 clases. Un curandero avanzado de clase 7 era el nivel más alto que un curandero podía alcanzar sin convertirse en un curandero élite. Zenos absorbió fácilmente su explicación y luego preguntó por qué Goldrin estaba rodeado de tanta gente. Ella respondió que era porque él estaba en la carrera para ser el próximo director del hospital. Al parecer, estaba más interesado en avanzar su carrera política y priorizaba a la nobleza sobre la gente común. Zenos dijo que se mantendría alejado de Goldrin, pero Amin le dijo que eso no era posible. Ella y Becker creían que la desaparición de Afred tenía que ver con Goldrin, y la única forma de confirmarlo era infiltrar a alguien en el círculo cercano de Goldrin. Esa persona era Zenos, y Oman le aseguró que con su habilidad pronto sería invitado a unirse al grupo de Goldrin. Oman no estaba muy feliz de verlo, y cuando se dio cuenta que Zenos ignoraba su estúpido comentario, le dijo que hiciera lo posible por no avergonzar a Becker y se fue. Una vez fuera de su alcance, Zenos le preguntó a Oman quién era, y ella explicó que era un curador mediático que pensaba que era el próximo Doctor Strange por haber sido elegido para unirse al grupo de Goldrin. Dándose cuenta de que no tenía nada de qué preocuparse, Zenos se dirigió a clase y en el camino recordó su pasado. Después de que su maestro le diera un golpe en la cabeza por intentar resucitar a un muerto, él lo tomó bajo su ala y le enseñó a ser un verdadero curador.
Había otro estudiante llamado Veritra, y su maestro se aseguraba de inculcarles los principios de ser un curador. De vuelta al presente, Zenos se sentó en clase mientras el maestro daba una charla sobre los no muertos. El profesor les dijo que los espectros eran los seres no muertos más poderosos, y agregó que los que podían hablar eran los peores. Esto hizo que Zenos pensara en Carmilla, pero decidió quedarse callado por si acaso. Cuando el maestro preguntó si alguno había peleado contra los no muertos antes, Crescent se levantó y comenzó a presumir que había matado a 30 de ellos en el pasado. Luego intentó hacer que Zenos se sintiera inferior, preguntando si él también había matado a uno. Zenos respondió que su cuenta de no muertos era más o menos la misma. La única diferencia era que él había matado a varios a la vez. Esta afirmación llamó la atención del maestro, así que entabló una conversación con Zenos sobre el espectro. Crescent no apreció que Zenos le robara el protagonismo. Así que durante la siguiente clase, fue a sentarse junto a él y le advirtió que no dijera tonterías solo porque quería destacar. Pronto, la clase comenzó y el maestro les enseñó sobre los círculos mágicos antes de pedir un voluntario que subiera a dibujar el mejor círculo mágico. Por supuesto, Crescent subió porque le gustaba presumir y después de que el maestro lo felicitara, ofreció a Zenos como un corderito sacrificado. Zenos no estaba familiarizado con los círculos mágicos, pero dibujó el que su maestro le había enseñado años atrás. Cuando Crescent lo vio, comenzó a burlarse de Zenos, pero se quedó callado cuando el maestro dijo que el círculo era más impresionante que cualquier cosa que hubiera visto. Dijo que el círculo requeriría mucha mana para activarlo, pero Zenos lo sorprendió activándolo sin problemas. Cuando el hombre comenzó a implorar a Zenos que se uniera a su laboratorio, Crescent estaba allí, hervido de ira. Más tarde ese día, justo cuando llegó la noticia a Goldran de que Zenos era un estudiante excepcional, se reportaron avistamientos de no muertos en un cementerio cercano. El hombre entonces ordenó que Zenos fuera incluido en el grupo enviado a manejar a los no muertos. En la noche, Zenos y Oman se unieron al grupo dirigido por Crescent en el cementerio para el exorcismo de los no muertos. Como era de esperar, el grupo luchó hasta que Zenos intervino, pero Crescent se robó el crédito. Mientras todos empezaban a salir del cementerio, Zenos le dijo a Crescent que su trabajo aún no estaba terminado, y al momento siguiente, un rey zombie emergió de la tierra. Los otros estudiantes llamaron a Crescent, pidiéndole que deshiciera la criatura, ya que creían que él era el más fuerte de entre ellos. Crescent lucía demasiado impotente para pedir ayuda, pero la chica le dijo que manejara las cosas solo, ya que él afirmaba ser todopoderoso. Sin otra opción, el aterrorizado chico se acercó al no muerto y lanzó un hechizo de alto golpe, que apenas le afectó. Así que intentó correr. Omin le dijo a Zenos que no lo ayudara, diciendo que se merecía lo que le pasaba, pero Zenos sabía que ella no decía lo que realmente pensaba. Al segundo siguiente, el rey zombie agarró a Crescent e intentó aplastarlo como a un limón. Entonces, Zenos intervino. Sin embargo, en lugar de agradecerle, el desagradecido Crescent cuestionó por qué Zenos le había ayudado. Esto causó una discusión entre él y Amon, pero Zenos no intervino porque estaba perdido en sus pensamientos. Se dio cuenta de que los no muertos se habían reunido allí porque estaban atraídos por Carmilla, quien era un no muerto más poderoso que ellos. Cuando Zenos volvió a su dormitorio, habló con Carmilla al respecto y ella le dijo que ya lo sabía. Le preguntó si quería despedirla para detener el encuentro de los no muertos y él le dijo que no, que era más seguro tenerla a su lado. Sus palabras sorprendieron a Lily, quien se malinterpretó. Zenos notó que Carmilla se había quedado en silencio y le preguntó si estaba bien. Ella le respondió que sí, pero rápidamente se excusó porque no quería que él viera cuánto la afectó lo que dijo. Al día siguiente, Crescent fue a ver al segundo secretario de Goldrin. Crescent aceptó felizmente todos los elogios, pero cuando el hombre dijo que Zenos no había podido probarse a sí mismo, sintió culpa. Para calmar su conciencia, confesó que fue Zenos y no él quien venció al espectro y al rey zombie. Después de esto, Becker convocó a Zenos y Umen a su oficina. Les dijo que tendría una entrevista con Goldrin, y si el hombre lo consideraba suficientemente digno, sería aceptado en su facción. Zenos no estaba muy emocionado por esto, pero como estaba comprometido con la causa, decidió hacer lo que debía. Poco después, se presentó ante Goldrin y su segundo secretario. Respondió todas las preguntas de Goldrin antes de que le pidieran recrear el círculo mágico que había hecho en clase. Zenos lo hizo sin dificultad y, tras examinar el dibujo, Goldrin confirmó que era un círculo mágico fascinante y lo recibió oficialmente en su facción. Al día siguiente, Zenos se unió al séquito de Goldrin mientras el profesor hacía su ronda diaria. Mientras caminaban,
Crescent le dijo que pondría una buena referencia por él, ya que quería usarlo para ascender en la facción. Zenos lo felicitó por su honestidad, y mientras continuaban le hizo preguntas sobre cosas que no entendía. Pronto, Zenos notó que se habían detenido, así que, por curiosidad, se acercó al frente para ver qué ocurría, a pesar de que Cresson le dijo que no lo hiciera. Al llegar, fue testigo de cómo Goldring sanaba a un paciente al extraer poder de 3 estudiantes, lo que lo hizo sentir aún más curioso. Cuando volvió junto a Cresson, le preguntó sobre eso, y Cresson explicó que la especialidad de Goldring era la magia de transferencia de salud. Esta era una técnica que involucraba transferir la fuerza vital de individuos sanos a enfermos para sanarlos. Las lesiones graves requerían un gran número de personas, pero una vez completado el proceso, los donantes solo debían lidiar con un poco de agotamiento. Zenos encontró todo esto interesante. Dijo que ahora entendía por qué Goldring recolectaba sanadores como si fueran cartas de Pokémon. Crescent dijo que no era la única razón, y repitió lo que Umun había mencionado sobre Goldring, tratando de asegurar votos para la próxima elección de director del hospital. Estaba convencido de que Goldring ganaría, y dijo que no podía esperar para aprovecharse del éxito del hombre como el inútil que era. Como Cresson estaba de buen humor, Zenos le preguntó si sabía de Fred, y Cresson respondió que sí. Sin embargo, dijo que nunca le había gustado. Esperando saber más, Zenos insistió, y Cresson reveló que Fred había desaparecido poco después de ser invitado a la cena que Goldring ocasionalmente organizaba para su círculo más cercano. Más tarde ese día, Zenos pasó por la oficina de Becker y le contó lo que Cresson dijo sobre Afria siendo invitada a la cena. Cuando intentó irse, Becker le dijo que tenía que hacer todo lo posible por conseguir una invitación. Becker luego trató de levantarse, pero accidentalmente chocó con su mesa, haciendo que algunos libros y monedas cayeran al suelo. En lugar de recogerlos, le preguntó a Zenos qué moneda elegiría primero si tuviera que recogerlas. Antes de que Zenos pudiera responder, Becker hizo una segunda pregunta, queriendo saber si creía que todas las vidas debían ser valoradas igualmente. Una vez más, Becker fue interrumpido, esta vez por Oman, quien entró para decirle que llegaba tarde a su reunión. Entonces empezó a entrar en pánico. Compadeciéndolo, Zeno lo ayudó y sanó al perro por completo, sorprendiendo a Cresson, quien no esperaba que Zeno tuviera una magia curativa de élite. Más tarde, al regresar a su dormitorio, se encontró con Omen esperándolo afuera, y ella insistió en ir a otro lugar a hablar. Después de caminar un rato, de repente se disculpó con él, diciendo que si hubiera sido más capaz, Becker no lo habría reclutado para averiguar qué le pasó a Fred. Zenos no pensó que era algo por lo que debía disculparse, y le recordó que no hacía el trabajo gratis por curiosidad. Ella preguntó qué tipo de persona había sido su maestro, y Zenos admitió que no sabía cómo describirlo. Dijo que lo único que podía decirle era que el hombre le salvó la vida, y Omen dijo que era lo mismo con ella y Becker. Ella creía que le debía la vida a Becker porque siempre estuvo a su lado y la guió cuando decidió ser sanadora. Con curiosidad, Zenos preguntó cómo conocía a Becker, y ella reveló que era su tío materno. Mientras continuaban hablando, Aman admitió que no creía que su investigación sobre almacenamiento de medicamentos fuera a resultar en algo, pero Zenos le aseguró que sí lo haría. Le aconsejó que confiara en los que la rodeaban para recibir ayuda, porque eso era lo que su maestro le enseñó, y ella le agradeció por hacerla sentir menos fracasada. De regreso al dormitorio, los detuvo Cresson, que venía corriendo hacia ellos, y le rogó a Zenos ayuda. Horas antes, Goldring volvió a su oficina luego de una reunión con Fennel. Cuando su segundo secretario le preguntó cómo había ido, el profesor suspiró. Al notar que lucía preocupado, el secretario preguntó si había pasado algo durante la reunión, y Goldring recordó lo que sucedió. Fennel le había pedido que examinara a su hija Charlotte porque le había salido un sarpullido en la cara, que había crecido en el transcurso de una semana. Goldring dedujo que era un caso de algo llamado cara extraña, que no era peligroso para la vida, pero a menudo dejaba la cara deformada. Fennel le suplicó al profesor que hiciera todo lo posible por sanar a su hija. De vuelta en la oficina de Goldring, se dijo a sí mismo que el crecimiento ya había arraigado en la cara de la niña, por lo que era necesario realizar una cirugía para extirparlo. Con suficientes donantes y la magia de transferencia, la piel podría regenerarse. Pero Fennel le había dicho que su hija no aceptaría que tanta gente viera su cara, así que no era una opción. Tratar de encontrar la mejor forma de manejar la situación le dio dolor de cabeza a Goldring, así que decidió tomarse un descanso y ver a su perro. En el camino, se encontró con Bones, quien le dijo que su perrito había sido atropellado por una carreta y Goldring perdió el control.
Agarró a Bones del cuello, creyendo que él era responsable del incidente. Pero Bones dijo que no había sido él, y le contó que el cuidador de perros había atendido al perro. Creyendo sus palabras, Goldring soltó a Bones y se fue a encontrar a su perro que estaba descansando en su habitación. Para su sorpresa, vio que el perro estaba completamente sano y no tenía cicatrices, y pensó que había encontrado una solución al problema de la cara extraña. De regreso en el dormitorio de Zenos, Cresson explicó que Goldring quería que sanara a la hija de Fennel porque creía que él había curado a su perro. Ammon sugirió que fuera honesto y le dijera a Goldring que Zenos fue quien sanó a su perro, pero Cresson se negó, ya que esto pondría en riesgo sus oportunidades en la facción. Le suplicó nuevamente a Zenos que lo ayudara, incluso llamándolo su hermano mayor para ganarse más favor. Pero Zenos le dijo que no era su hermano. Justo entonces, Lily les trajo un poco de té, y cuando Cresson la vio, su lado amante y degenerado se activó. Uman presentó a Lily como la hermana de Zenos, y cuando la chica jugó a Long, agradeció a Cresson por cuidar de su hermano, a pesar de que era al revés. Ella se acercó más a Zenos y por su comportamiento, Cresson supuso que su relación estaba en un nivel de complejo fraternal, así que dijo algo. Su declaración desagradó a Lily, y le dijo a Zenos que no quería estar cerca de alguien como Cresson. Al día siguiente, Zenos fue con Goldring y Cresson a hacer una visita a la hija de Fennel. Cuando Fennel los llevó a su habitación y tocó la puerta para decirle que el doctor estaba allí para verla, ella se negó a abrir, diciendo que no quería la cirugía. Goldring trató de convencerla de que la cirugía sería bien, pero Charlotte aún se negó a abrir. Viendo esto como una oportunidad única en la vida para conseguirse una esposa rica, Cresson se ofreció a hablar con Charlotte. Desafortunadamente, Charlotte le dijo que solo era un asistente y lo despreció. Después de regresar con el rabo entre las piernas, Goldring le hizo señas a Zenos para que probara su suerte y convenciera a la chica para que abriera. A regañadientes, Zenos se acercó a la puerta, pero a diferencia de los demás, no trató de calmar a Charlotte y le dijo que si no removía el crecimiento, eventualmente empezaría a aparecer una anciana. Todos quedaron sorprendidos, y justo cuando Goldring empezó a regañarlo por empeorar las cosas, Charlotte abrió la puerta. Entonces les permitió entrar a la habitación y dejó que Goldring explicara lo que debían hacer. Cuando Charlotte se dio cuenta de que la única solución era la cirugía, dijo que no quería y empezó a hacer un berrinche. Su padre trató de convencerla de que todo estaría bien, pero como él y Goldring no pudieron asegurarle que no tendría cicatriz, se enojó y se fue. Goldring le hizo señas a Zenos para que hablara con ella. Zenos encontró a la princesa en su veranda llena de jaulas de pájaros. Notó que uno estaba herido, así que le preguntó qué había sucedido y ella explicó que lo había encontrado en el jardín el día anterior. Dijo que la herida era tan grave que el pájaro nunca volvería a volar y se comparó con él, diciendo que su rostro desfigurado le impediría vivir plenamente. Zenos le preguntó si quería mejorar. No dejó de preguntarle hasta que Charlotte se enojó y dijo que quería mejorar, pero no quería cicatrices. En ese momento, el pájaro herido voló y mientras lo miraba, Zenos le dijo que ella también podía sanar. Luego, Charlotte aceptó someterse a la cirugía y su padre la dejó en manos de Goldring, Zenos y Cresson. Cresson tenía miedo de equivocarse, pero Zenos le aseguró que lo haría bien y prometió guiarlo. Cuando comenzó la cirugía, todo marchaba bien, pero Cresson se detuvo al darse cuenta de que las raíces estaban entrelazadas con sus nervios. Sintiéndose angustiado, le rogó a Goldring que detuvieran la cirugía. Goldring se negó y cortó el nervio utilizando la mano de Cresson. Él era quien sostenía el bisturí. Justo después, Cresson comenzó a quejarse fuerte, llamando la atención de Fennel. Cuando el hombre preguntó qué sucedía, Cresson le dijo que había causado un daño irreparable a Charlotte. Cansado de oír a Cresson culparse, Zenos le dijo a Fennel que todo estaría bien. Tomó el control de la cirugía, dejando a Goldring y Cresson asombrados. Más tarde, cuando Charlotte despertó, tomó un espejo para confirmar que su rostro estaba normal. Una vez lo confirmó, derramó algunas lágrimas y preguntó a su padre dónde estaba el profesor. Él le dijo que había regresado al hospital para prepararse para las elecciones. Charlotte recordó a Zenos de repente y le preguntó a su padre si conocía su nombre, y el hombre respondió que no. Sin embargo, la serpiente que estaba cerca en ese momento se lo dijo. Mientras tanto, en el hospital real, Zenos ayudó a Domon a llevar los nuevos medicamentos experimentales de Becker a un almacén. Estaban allí cuando Becker llegó a preguntar cómo había ido la cirugía. Zenos le dijo que había ido bien, y Becker dijo que estaba seguro de que Goldring pronto lo invitaría a su cena.
Como si fuera una señal, Cresson llegó corriendo a decirle a Zenos que ambos habían sido invitados a la cena de Goldring. Esa noche, Zenos, Lily y Cresson asistieron a la cena en la casa de Goldring. Mencionó una explosión en Fennel y que gracias a ayudar al noble, consiguió su puesto como profesor en el Hospital Real. Antes de que pudiera decir más, se desmayó. Entonces Zenos sugirió dejarlo con un sirviente, pues era obvio que no despertaría pronto. Más tarde, después de regresar adentro, intentaron juntar lo que Bones les había dicho, pero fueron interrumpidos por la repentina aparición de Carmilla. Zenos le dijo a la Wraith que estaba cortejando a la muerte al estar allí, pero ella ignoró sus palabras y dijo que había comprendido lo que Bones había dicho. Al mismo tiempo, en los bajos fondos, los tres jefes entraron en la clínica de Zenos. Y mientras discutían otra vez sin sentido, uno de los hombres de Sofía vino a buscarla. Le dijo que el Sande había resultado gravemente herido mientras trabajaban, así que ella le dijo que se preparara, pues iban a buscar a Zenos. De regreso en la mansión de Goldring, Carmilla dio su versión de lo que creía que había pasado 13 años atrás. Dijo que el día de la explosión, Goldring había salvado la vida de Fennel, y por eso, el hombre lo recompensó ayudándole a convertirse en profesor. Sin embargo, como la historia se mantuvo en secreto, Lily dijo que lo más probable era que Goldring se atribuyera el mérito del logro de otro sanador. También mencionó que Effred podría haberse escondido para protegerse del peligro. Carmilla elogió a Lily por haber formulado tal teoría, haciendo que la chica se sintiera como Sherlock Holmes. Entonces ella dijo que podían abrir una agencia de detectives en la clínica. Antes de que Zenos pudiera decirle que estaba delirando, Cresson entró en la habitación. Les dijo que quería presentarles a algunas de las personas con las que se había hecho amigo. Y mientras Lely se fue con él, Zenos se quedó atrás para hablar con Carmilla. Se dio cuenta de que la noche de la explosión, Goldring eligió salvar a Fennel a costa de las vidas de los otros heridos. Carmilla le preguntó qué quería hacer y él le dijo que informaría de lo que había descubierto a Becker y dejaría que él se encargara de todo. Luego le agradeció a Carmilla por ayudarle a juntar las piezas, pero la cliché pronto fingió no querer su agradecimiento. Después de salir de la habitación, Zenos se unió a los otros invitados en la veranda y se enteró de que había un revuelo afuera. La causa del alboroto era Amin y los semihumanos que habían venido a buscar a Zenos. Goldring ordenó a sus hombres que los ahuyentaran, pero las chicas golpearon a los guardias y se abrieron paso. Loa luego llamó a Zenos, diciéndole que Sande estaba gravemente herido y explicó que fue Amon quien les dijo dónde encontrarlo. Al oír esto, Goldring exigió saber si Zenos estaba verdaderamente asociado con semihumanos, pero Zenos lo ignoró para preguntar sobre la condición de Sande. Loewe respondió que su respiración era superficial, y Sofía se arrodilló, disculpándose por aparecer de repente, pero dijo que la situación era demasiado grave como para esperar su regreso. Zenos le dijo que no se preocupara y que estaría con ellos en breve, dejando a todos sorprendidos. Goldring trató de convencerlo de que estaba haciendo lo incorrecto al asociarse y ayudar a semihumanos, pero a Zenos no le importó. Se despidió de Crescent y saltó hacia abajo con Lily en brazos mientras corrían. Goldring dijo que Zenos era un tonto y juró asegurarse de que nunca más trabajara como sanador. Crescent coincidió en que Zenos era un tonto, pero también reconoció que Zenos era la encarnación de lo que un verdadero sanador debería ser. Entonces decidió que quería ser como Zenos y también saltó. Pero antes de apresurarse tras Zenos, le dijo a Goldring que se retiraba de su facción. Cuando llegó donde estaba Zenos y los demás, Zenos ya había curado a Sean Day. Así que Cresson se sintió decepcionado. Amon comenzó a burlarse de él por lo que había dicho y se sintió avergonzado. Al día siguiente, Zenos informó sus hallazgos a Becker y él confirmó que Effred había estado involucrado en un accidente 13 años atrás. Dijo que Effred podría estar planeando vengarse de Goldring durante su fiesta de celebración, así que asistiría para asegurarse de que nada sucediera. Luego le dijo a Zenos que su trabajo había concluido y prometió cumplir su parte del trato al día siguiente. Tras esto, Uman y Cresson organizaron una fiesta de despedida para Zenos en su dormitorio más tarde ese día. Cuando Cresson se enteró de la verdad sobre Zenos, estaba borracho y comenzó a lamentar la futura pérdida de su nuevo amigo. Justo entonces, Zenos notó a Carmilla mirando al idiota borracho con dagas. Así que le preguntó por qué, y ella dijo que era porque se estaba terminando su vino. Cuando se acercó, Oman entró en pánico, pero Zenos le aseguró que Carmilla era buena. Al día siguiente, Oman fue a la oficina de Becker para buscar la carta que había escrito para Zenos, pero encontró una foto antigua en su lugar. Al mismo tiempo, todos en la fiesta de Goldring, incluido él,
estaban desmayados en el suelo, y al lado de Goldring estaba Becker. Antes de eso, la fiesta transcurría sin problemas. Mientras hablaba con Fennel, Goldring recordó el pasado. El día de la explosión, pasó casualmente cerca y eligió salvar a Fennel porque parecía estar bien. Mientras lo curaba, Bonds tomó una foto, por lo que se vio obligado a contratarlo como su primer secretario cuando se convirtió en profesor, para evitar que contara su secreto. De vuelta en el presente, Feno se alejó y Becker se acercó a Goldring. Lo felicitó por su victoria y hasta le sirvió un poco de vino, aunque Goldring se burló de él indirectamente. Goldring luego le dijo que Xenos había sido una decepción porque eligió curar a los semihumanos. Según él, los miembros de su facción no debían priorizar la curación de los pobres porque no todas las vidas tienen el mismo valor. Un poco después, Fennel dio un discurso, y cuando trató de recordar el incidente de hace 13 años, Goldring lo interrumpió. Fennel asumió que lo había hecho porque intentaba ser modesto, así que terminó su discurso y llamó a Goldring para que hablara con la gente. Mientras tanto, Oman encontró la foto de esa noche en el cajón de Becker, y al mirarla bien, vio a un joven Efred y a la prometida de Becker entre las personas. En el salón de banquetes, Goldring recuperó el conocimiento y Becker le dijo que había echado veneno en el vino que todos bebieron. Explicó que la única razón por la que Goldring estaba consciente era porque le había dado una dosis más pequeña, pero le aseguró que aún era tan efectiva como la dosis normal. Goldring exigió saber por qué Becker había envenenado a todos, y Becker respondió que estaba tratando de recrear la escena de esa noche hace 13 años. Goldring se sorprendió y preguntó cómo Becker había descubierto su secreto, a lo que Becker respondió que un Bonds ebrio le había contado todo. Luego lo acusó de haber tomado vidas inocentes, y Goldring argumentó que la gente habría muerto aunque él no hubiera intervenido. Becker respondió que estaba equivocado y reveló que Afrid había estado entre los heridos, pero aún estaba vivo. Mientras Goldring miraba en incredulidad, Becker le pidió que eligiera a quién había salvado, pero Goldring exigió que le diera el antídoto. En respuesta, Becker bebió el vino restante y le dijo que si realmente creía que tenía el antídoto, entonces debería salvarlo primero. Sin otra opción, Goldring se movió hacia el centro de la sala y comenzó a absorber la fuerza vital de todos en la habitación para poder curarse a sí mismo y luego a Fennel. Mientras Becker lo observaba, señaló que la fuerza vital de Goldring era la más fuerte en la sala. Pero como era un anciano egoísta, no quería usarla para salvar a la gente. Sin pensarlo 2 veces, Goldring respondió que su vida valía más que la de otros sanadores. Seguía hablando de su valía cuando Becker de repente tosió sangre. Y en el siguiente momento, Xenos, Uman y Cresson irrumpieron en la sala. Al mirar a su alrededor, Xenos declaró calmadamente que Becker había envenenado a todos, y Uman preguntó por qué lo había hecho. Para responder a su pregunta, Becker le contó cómo, hace 13 años, él y su prometida eran sanadores novatos. Dijo que siempre estaba tan feliz cuando hablaba de curar a la gente, pero luego le llegó la noticia de que había sido atrapada en una explosión y había muerto. A pesar de su tristeza, siguió adelante y continuó haciendo lo que a ella más le gustaba hasta que Alfred regresó de esa fiesta y le contó la verdad sobre lo que había pasado. Tras revelarle todo, Alfred desapareció sin dejar rastro, así que llevó a Xenos para que lo ayudara a encontrar pruebas. Después de escucharlo, un Cresson molesto le dijo que se callara y que nada de lo que pudiera decir justificaría dañar a personas inocentes. Xenos logró calmarlo antes de moverse al centro de la sala para comenzar a sanar a todos. Becker señaló que estaba desperdiciando su energía, ya que no conocía los componentes del veneno, pero Xenos dijo que no importaba. Esto hizo que Becker se diera cuenta de que Xenos pretendía continuar sanando a todos hasta que el veneno hiciera efecto y se quedó sin palabras. Umun y Cresson también ayudaron, y cuando terminaron, todos estaban de pie nuevamente. Bueno, todos menos Goldring, quien fue intencionalmente dejado solo, y ninguno de los sanadores quería ayudarlo, porque habían escuchado todo lo que dijo sobre ellos, siendo corderos sacrificables. Sintiendo lástima por él, Xenos redactó una factura y dijo que si aceptaba pagarle esa cantidad, lo sanaría. Inicialmente, Goldring se negó, pero cuando se dio cuenta de que no tenía otra opción, cambió de opinión. Justo entonces, Fennel le dijo que una vez que estuviera curado, tendrían una larga charla sobre todo, y el hombre se asustó. Al día siguiente, Xenos y Oman visitaron a Becker en el centro de detención, y él admitió que lo que había puesto en el vino no era veneno. Dijo que solo se dio cuenta de que alguien había cambiado su mezcla después de beber el vino y toser sangre. Xenos especuló que era un Fred, y Becker estuvo de acuerdo.
diciendo que podría haber estado observando todo. Eso hizo que Oman tuviera esperanza, y dijo que Becker podría ser liberado pronto, pero él no quería eso. Dijo que seguía culpable aunque fuera otro quien envenenara el vino, así que tenía que pagar por sus crímenes. Poco después, Zenos y Omen se levantaron para irse, pero Becker llamó a Zenos y le preguntó si también había descubierto lo que él sabía. Zenos confirmó que sí y dijo que tras observar los hechos, concluyó que Efred no podría haber sobrevivido a lo que Goldrin hizo. Así que se quedaron con la pregunta: ¿quién era el Efred que conocía a Becker? Becker luego advirtió a Zenos que tuviera cuidado, diciendo que algo más no estaba bien y que como había frustrado los planes de Efred, el chico podría atacarlo a él a continuación. Después de que Zenos se fue, Krishna le dijo a Becker que estaba celosa de que Zenos lo viniera a ver, y Becker dijo que estaba seguro de que lo hizo por Amin. Explicó que por su relación con Amin, ella estaba más afectada por lo que pasó. Así que llevarla allí para confirmar su inocencia era la manera de Zenos de tranquilizarla. Más tarde esa noche, el guía estaba en un balcón, lamentando que Zenos una vez más arruinara su experimento. Cuando el viento le voló el pie, se reveló que tenía miedo, y dijo que seguiría asustado un tiempo porque el cuerpo de la serpiente bien. Al día siguiente, Zenos y Lily salieron del hospital real después de despedirse de Cresson y Omen, y cuando llegaron a la clínica, fueron recibidos por los jefes de barrio. ¿Cuál crees que es el objetivo final del guía? ¿Se revelará su verdadera identidad o seguirá con el juego del gato y el ratón con Zenos? Bueno, eso es todo por el video de hoy. Si has llegado hasta aquí, confundamos a los demás comentando RIP Zenos. Además, mira este siguiente video. Hasta la próxima.